Hola a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Empeto. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las lecturas del mes de agosto. La verdad es que dije que en el mes de agosto quería leer pues lecturas un poquito más veraniegas, nunca mejor dicho, pero la verdad es que creo que al final no he leído nada así especialmente veraniego, ninguna historia típica de romántica, de estas que pegan mucho en verano o que esté ambientada en verano, pero bueno, aún así quería hacer este wrap up de agosto porque me suele gustar mucho hacer esta recopilación de las lecturas de verano. Aparte, mi verano, lo que es mis vacaciones de verano han sido sobre todo en agosto. He tenido poquito tiempo para leer como tal porque he tenido varios viajes, algunos planes, entonces mi tiempo para leer ha estado muy limitado, pero aún así he conseguido leer bastantes libros. Si os interesa saber un poquito lo que he leído en este mes, empezamos con la reseña. El primer libro que me leí en este mes de agosto es un libro que no tengo en físico porque es un fanfiction, se llama así, es el libro este de All the Young Dudes, que es un fanfiction, es decir, un libro que hizo una fan de Harry Potter que que trata sobre la historia de los merodeadores. Nunca sé decir la palabra, así que la voy a decir mal bastantes veces a lo largo del vídeo. Es decir, esta historia ocurre antes de lo que es la historia de Harry Potter, es decir, se centra en los personajes de James Potter, de Sirius Black, también otros personajes como Lily, Snape, y no me sale ahora mismo el nombre porque yo le llamo Moony, pero ahora después pondré aquí el nombre de otro de los protagonistas principales. La cosa es que estos personajes ya los conocemos de la saga principal de Harry Potter, pero realmente en la saga principal de Harry Potter son más bien personajes secundarios o, bueno, algunas veces sí que se convierten en personajes muy importantes porque son personajes secundarios pero personajes importantes, pero como tal no sabemos tanto ni de sus vidas ni de cómo son, de su personalidad, pero claro, todo esto tenemos que tener en cuenta que al final no es una historia ni oficial ni realmente que se haya acreditado por el mundo Harry Potter, sino que al final viene de una fan. Aún así, a mí me ha gustado muchísimo este primer tomo porque, si no recuerdo mal, está dividido esta historia en 3 libros y el primer tomo que yo me he leído abarca del primer año de Hogwarts al 4.º año de Hogwarts. Sí que he de decir con respecto a estos libros que yo me los comencé a leer en español, que también era una traducción hecha de, si es un libro de una fanfiction, era al final una traducción de otra fan, ¿vale? Y a mí esa traducción me estaba poniendo súper nerviosa, no me gustaba mucho la pluma, no sé, es cuando una traducción no está bien hecha, pues te pone, no sé, no puedes leer cómodo y cómoda. Entonces sí que es verdad que estuve mirando a ver si alguien se encontraba los libros en la pluma original, es decir, en los libros que había escrito la chica. Y entonces encontré los libros en versión original en inglés y sí que es verdad que noté muchísimo el cambio, porque yo cuando estaba leyéndolos en español pues pensaba que era una fanfiction, pero regulera, por decirlo de alguna forma, pero cuando los leí en inglés me di cuenta de que era una fanfiction súper bien escrita, o al menos en inglés me lo pareció, porque obviamente mi nivel de inglés no es el mismo que mi control sobre el castellano, pero aún así me pareció una obra muy ágil, me pareció que estaba muy bien escrita, aparte de muy interesante, y la verdad es que a mí, para ser una fanfiction, me ha gustado muchísimo. No sé por qué yo le tengo un poco de respeto a las obras escritas por fans, porque es verdad que algunas veces te encuentras ciertas cosas, puede ser una persona que escriba súper bien o puede ser una persona que realmente sea muy fan. Es como si yo por ejemplo no me dedico a escribir, ni normalmente escribo, ni considero que escriba especialmente bien. Entonces si me gusta mucho Trono de Cristal y me pongo a escribir un fanfiction de Trono de Cristal, pues vale, soy muy fan, pero realmente no va a ser una cosa ni ágil, ni una pluma ligera, ni tal vez una historia a nivel, no sé, argumento especial, ni realmente que te enganche, pero esta historia sí que me gustó muchísimo. Y sí, o sea, si tenéis el nivel de inglés para leerlo en inglés, pero 100 de 100. El siguiente libro del que os voy a hablar seguramente no lo conozcáis, porque digo que no lo vais a conocer porque yo personalmente no lo conocía antes de encontrármelo en mi estantería, en la estantería de mis padres, y es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. La verdad es que este libro no lo recomiendo mucho, a no ser que te guste mucho lo que es
la literatura del siglo XX y te gusta así como, o sea, estés muy enterado del arte literario y te guste explorar nuevas plumas y técnicas narrativas, ¿vale? Si es así como un poco tipo snob, pues te lo recomiendo porque a lo mejor a ti te gusta, pero si es como por puro entretenimiento y por disfrutar de una obra, no te lo recomiendo porque a mí la pluma se me ha atravesado muchísimo. La historia en sí misma era interesante porque nos narra un poco, nos intentan transmitir cómo en Guatemala se vivía la pesadumbre o la crudeza que tiene vivir una dictadura, esa persona o lo que supone la figura de un dictador, inspirada en la figura del antiguo dictador de Guatemala, Estrada Cabrera. Y entonces a mí esto me parece interesante y la verdad es que cuando conseguía entender de lo que trataba el libro me parecía súper interesante poder entender la crudeza que se vive en una dictadura donde no tienes expresión, donde no puedes realmente no puedes ser libre, ¿vale? Y eso me parece súper, no sé, o sea, me encanta leer realmente ese tipo de libros en los que se muestran otros momentos históricos. ¿Cuál es el problema de este libro? El problema de este libro no es el hilo argumentativo para nada, ni de lo que trata el libro, sino diría precisamente la pluma. ¿Qué pasa? Que a mí este tipo de pluma no me gusta, pero es lo que digo. Si eres una persona que tal vez tengas un nivel más alto en entender este tipo de libros, o incluso algo más tipo academicista, que eres una persona que tal vez tienes algún tipo de estudio, tal vez no te resulte tan complicado, pero que yo, si soy una persona que lee bastantes clásicos, también leo incluso poesía y teatro muchas veces, a mí este libro me ha parecido especialmente complicado. Es decir, a pesar de ser del siglo XX, yo he leído clásicos que son mucho más fáciles de entender la pluma que este libro, y creo que sobre todo es porque hace una especie de juego, o no sé cómo explicarlo exactamente, con ciertas frases o ciertas oraciones que dicen ciertos personajes como si hablasen directamente con el acento de ese país o de esa ciudad, pero más que el acento es como por su baja clase social, hablan de una forma determinada y entonces lo escribe tal como lo dicen. Mira, estoy intentando encontrar un tomo, o sea, un trazo donde esté escrito mal, o sea, no mal, sino que no es castellano realmente. Es como si de repente escriben una historia que está inspirada o que transcurre en Murcia, que yo estoy de Murcia, y de repente una persona, porque hable mal Murcia, o sea, hable como con mucho acento murciano, escriben las palabras tal cual como las dice esa persona con su acento murciano. Y para que veáis, os voy a decir qué es lo que dice exactamente. Dice: Lucio Vázquez, pa' servir a usted. Y pone usted con tilde en la E y el pa con pa. Aquí tengo otro ejemplo. Y por onde, en vez de dónde, pone onde con tilde la O. Si me hace el favor, por onde. Y en vez, por ejemplo, aquí pone, en vez de muchas gracias, decimos muchas gracias. Yo digo muchas gracias, no sé vosotros, pero yo lo digo. Pone chas gracias. O sea, no lo entiendo. Que esto a lo mejor es una obra de arte, sí. Pero yo, estas cosas, pues no... Y mira que yo soy de Murcia y no sé, yo entiendo muchas cosas de decir el pa, helado, tal. Pero una cosa es hablar así y otra cosa es escribirlo así. A mí no me gusta que se escriban las cosas así porque yo me desconcentro mucho. Yo lo siento. Pero eso, yo lo recomendaría a las personas normales como yo, no se lo recomendaría. Si eres un poco snob, pues a lo mejor sí. Ahora se viene un libro del que realmente siempre os estoy hablando porque cada mes toca realmente hacer la reseña o hablaros un poquito de esta saga, que es el 5º libro de Cazadores de Sombras, sí, Ciudad de las Almas Perdidas, es en español, exactamente. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que yo he avanzado tanto con esta saga, con mis compañeras de lectura conjunta, que yo digo, es que no sé realmente en estos vídeos de YouTube qué puedo decir, qué no puedo decir, porque cuando está tan avanzada una saga es como que a mí, yo soy muy escrupulosa con el tema de los spoilers, entonces, deciros algo del resumen de este libro, de cómo está este libro,
sin haceros spoilers es muy difícil. Así que lo que es resumen no os puedo hacer. Si queréis resumen, pues no sé, habladme por privado o algo, o a través de alguna otra red social donde pueda hablaros más claramente sobre este libro. Pero bueno, sí que puedo hablaros de mis emociones con respecto a este quinto libro de Cazadores de Sombras, que yo creo que de momento se ha convertido en mi libro favorito de la saga. ¿Por qué se ha convertido en mi libro favorito de la saga? Pues voy a pensarlo porque ahora mismo voy por la mitad del sexto y confundo como ciertas cosas de un libro y de otro. Pero si creo recordar yo bien por qué me gustó tanto este libro es porque están continuamente pasando cosas. Creo que es el libro más diferente de la saga, en el sentido en el que creo, a ver cómo digo esto, creo que pasan cosas que se salen más de la línea argumental que llevábamos en los otros libros de Cazadores de Sombras. Creo que este libro es el que más me ha hecho sufrir de todos los libros que llevo de esta saga. Y yo la verdad es que estoy viendo muchísimo la evolución de Cassandra Clare, en el sentido en el que en cada libro, sobre todo en este, veo como más giros dramáticos, más tensión, más esa aceleración del corazón mientras estás leyendo, más ese no sé qué va a pasar en la siguiente página y esa sensación de decir voy a leer un poquito por abajo para hacerme un mini spoiler porque necesito saber ya el siguiente diálogo, si va a decir que sí, que no sé quién, que no sé cuánto, si se muere, si no se muere, si Roberta se ha casado con Cassandra. Esto es broma lo de Roberta y Cassandra, pero me entendéis, ¿no? No sé, a mí este libro me ha gustado muchísimo, os recomiendo encarecidamente la saga Cazadores de Sombras, más que por estos 6 libros, porque yo creo que lo que se viene después va a ser espectacular. Y bueno, como lo bueno se hace esperar, y yo normalmente siempre en la comida, ¿sabéis? Hay dos tipos de personas en la vida. Las que se dejan la comida buena, por ejemplo, si te estás tomando un plato de pasta con queso por encima, te dejas el queso para lo último, y después están las personas que se comen el queso lo primero. Yo siempre me dejo el queso para lo último para decir lo más bueno, lo último. Pues yo siempre hago eso, entonces me dejo lo más bueno para lo último. Ahora os traigo el libro que me ha cambiado la vida. Bueno, me está cambiando la vida, mejor dicho, porque solo llevo uno y esto es una trilogía, sí, estamos hablando de Mistborn, de Brandon Sanderson. Este ha sido mi descubrimiento de Brandon Sanderson, porque yo ya leí Elantris, el cual me gustó, pero creo que este es muy diferente a lo que vemos en Elantris, una pluma mucho más ligera, creo que es mucho más entendible. Este libro está en inglés y me ha costado mucho menos entenderlo que Elantris. De hecho, Elantris había partes donde me costó un poquito como enterarme de ciertas cosas, porque hay muchas religiones, una política y como una secta religiosa, por decirlo de alguna forma, muy complicadas, que yo creo que me costaría incluso entenderlo en español, pero este libro es más fácil de seguir tanto en inglés como en español. Me acabo de encontrar un marcapáginas dentro del libro, así que lo voy a dejar ahí y después lo guardo. Este libro me lo empecé a leer porque mi novio me dijo de hacer una lectura conjunta con él, que al final yo me lo he terminado antes que él, obviamente, porque, en fin, lo que pasa cuando tienes una novia lectora. Para aquellos que no sepáis de lo que va esta... Es que no sé si llamarlo trilogía, porque sé que son 3 libros principales y después hay otros 3 libros, entonces es una saga. Pero bueno, para que no sepáis de qué va esta historia, podríamos resumirlo ¿en qué podríamos resumirlo? En un imperio en el que existe un orden establecido desde hace un tiempo, en el que los nobles están por encima de otras personas, podríamos llamarlas, que se llaman ska. Vivimos pues en una sociedad jerárquica donde los ska se dedican al trabajo de las tierras de los nobles, y los nobles pues son nobles. A mí me recuerda un poco al sistema este feudal que estudiamos en la Edad Media, donde hay diferentes casas de nobles, donde los nobles después tienen sus tierras y la mano de obra en este caso son ska. Y dentro de toda esta sociedad va a haber una serie de seres que ahora mismo es que no me sale, no sé exactamente cuál es el término en español, pero sé que en mi libro se llama Almancers, que estos seres son unos seres
no sé, no los denominaría exactamente mágicos, pero vamos a llamarlos así, pero es Anomancer, ¿vale? Pero el problema es que estos seres pueden hacer ciertas cosas si están inmiscuidos dentro de esta sociedad. Entonces este libro al final va a ir un poco de todos estas pugnas por el poder, de la rebelión de las masas, del orden establecido, si habría que cambiarlo, si existe esta situación de obligamiento de los trabajadores, si es así por alguna razón, si debería cambiar, si deberíamos liderar a la masa que se rebele contra la nobleza, si debería ser sustituida la nobleza. Todo esto es de lo que va el libro, o sea, hay muchísimas cosas más, pero ha sido una historia sensacional. A mí la verdad es que todo el rollo político de la rebelión de esclavos contra los jefes, no jefes, sino los lords, etcétera, siempre es un tema que me suele gustar mucho, tanto en series, en libros, creo que es muy interesante y que realmente, o sea, dentro de que esto es fantástico, que le meten esos elementos fantásticos a través de estos seres que os he dicho que tienen como ciertas habilidades especiales, creo que es algo bastante realista que ha ido pasando a lo largo de nuestra historia en cierta forma. Es literalmente una historia para aquellos que os gusta la fantasía, pero os gusta... os gusta la fantasía, pero una fantasía mezclada con muchos elementos políticos. A mí, en cierta forma, o sea, no se parece nada a Juego de Tronos, ¿vale? Pero como que lo encasillaría más o menos en el tipo de lector al que le puede gustar Juego de Tronos, le puede gustar El Señor de los Anillos, porque detrás de esas historias hay mucha política, muchos juegos de poder, muchas, no sé, también mucho papel de la religión y todas esas cosas. Y creo que ahora, si os gusta todas esas historias, os va a gustar mucho este libro. La verdad es que estoy deseando seguir leyendo el siguiente, seguramente cuando avancemos un poco más en septiembre, que me termine con algunas de las lecturas que tengo ahora, me comience el segundo libro de esta trilogía, porque me he dejado con muchísimas ganas de más. Además, es que es como una saga, una historia que tiene tantos giros dramáticos, tantas cosas inesperadas, tanto que te crees que va a ser una cosa y al final acabas resultando continuamente otra, que te explota la cabeza tantas veces que siempre te deja con las ganas de seguir leyendo más. Y bueno, conforme vaya leyendo más cosas de este autor, os iré diciendo si sigo con la trilogía, etcétera, porque de momento me ha gustado muchísimo. Y bueno, esto es un poco todo por el vídeo de hoy. Os he puesto un poco al día de las cositas que me he leído este mes. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, tanto como yo he disfrutado grabándolo. Y si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.